el licenciado Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien ha participado toda su vida en el Movimiento Ciudadano, un movimiento que hoy está viendo la posibilidad de presentar una controversia constitucional por la ilegalidad de este proceso. Él, como ciudadano, también ha querido pronunciarse y ya lleva muchos meses, ya lleva casi un año empujando la trayectoria. Él representa a Voces Ciudadanas por la Transparencia. Es una asociación civil en la cual ha escrito algunos libros sobre este tema y sobre los cuales le queremos pedir que haga algunas reflexiones sobre este proceso, cómo lo ha visto, cómo lleva él la sensibilidad de esta ruta crítica, llamemos, por decirlo de alguna manera, de este proceso, el cual ha convocado ya muchas reuniones, muchos de los que estamos aquí hemos participado con él. Ahora bien, también quiero decirles que enseguida le daremos el uso de la palabra a cada uno y ojalá lo hagamos muy rápido para que pudiéramos eventualmente dar el nombre de nuestra organización, quiénes somos y el nombre de nuestra organización. Quizás los que estamos aquí al frente nos conocemos la mayoría porque hemos estado en todos los plantones, en todas las marchas históricas que ha habido en esta ciudad, hemos formado parte de las brigadas, de todas las luchas que finalmente hemos tenido que enfrentar, que nos han permitido diferir procesos expropiatorios, procesos privatizadores, como dice Armando Quintero, que acaban con la riqueza nacional, con el patrimonio de la sociedad mexicana, y que finalmente, si permitimos y que seguimos en ese estado emocional de indefensión, va a ir vorazmente consumiendo a la sociedad hasta que lleguemos a un estado total, como lo generaron en 1810 las condiciones que generaron la revolución, y no habrá más que un derramamiento de sangre futuro que podemos evitar si participamos. No necesitamos llegar a los extremos. También agradecemos la presencia, por ejemplo, del representante de la organización de tianguistas más antigua del Distrito Federal, a don Francisco Montero, Baratas Populares. También aquí en el presidium está con nosotros el licenciado Miguel Galán, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Comercio en Pequeño, Artesanos y Trabajadores de este país. Quiero pedirle al licenciado Cuauhtémoc Velasco, antes, como dije, de darle el uso de la palabra, que tenga la gentileza de compartirnos su visión sobre este proceso en el cual el día de hoy estamos en pie de guerra. La semana pasada me puse de acuerdo aquí con Roberto Villaseñor para venir a tocar el tema de la reforma política en la Ciudad de México y obviamente para hablar sobre el Congreso Constituyente que está en marcha. Hicimos una serie de consideraciones porque yo he sido un crítico contumaz de todo lo que se ha venido haciendo, de el decreto respectivo y de los planteamientos que ha hecho el gobierno de la ciudad y de lo que han dicho sus voceros. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí traigo una publicación que estamos ya en vías de difundir, donde señalo los sofismas de Porfirio Muñoz Ledo. Él sacó un artículo la semana pasada en el Universal, donde pintaba un panorama que era realmente paradisiaco. Ya se logró finalmente que la Ciudad de México sea autónoma y que pueda tener soberanía plena. Y nosotros demostramos algo que ha venido creciendo en los medios de comunicación, que esto que están haciendo, que están promoviendo, esta supuesta autonomía y soberanía es muy limitada y es ambigua. Por eso yo le puse como subtítulo a este artículo, soberanía al 60%.
El gobierno federal, el PRI, han sido realmente mañosos y hábiles para configurar esta reforma política y venderla como si fuera el sueño que se acarició durante muchos años en la Ciudad de México y particularmente a partir de 1986, de que pudiera constituirse en un Estado soberano y ser un Estado más del Pacto Federal. Entonces Porfirio, que unos días antes había dicho que se corría el riesgo en este constituyente de que hubiera retrocesos, saca este artículo y nos pinta un panorama hermosísimo. Ya somos soberanos, ya somos autónomos, ya vamos a poder decidir nuestro destino. Y eso es absolutamente falso por la forma en que se ha instrumentado. Ya tanto don Fernando como Armando y de alguna manera Roberto han puesto en evidencia cómo se integra esta Asamblea Constituyente. No subrayaron algo que es muy importante, que el PRI con este diseño va a tener una sobrerepresentación. Ya me estaban diciendo que en el Senado de la República el PRI está ya hablando de que ellos van a tener 7 representantes y seguramente en la Cámara de Diputados van a tener otro tanto, ya son 14, más los del Verde, más los de Nueva Alianza, posiblemente los del PT, que ahora ahora que logró reconquistar su registro, jugó con el PRI en Colima, Encuentro Social, que se ha dicho que ya tiene un entendimiento a nivel local y a nivel federal. Y entonces, si a eso le sumamos todos los votos y todos los representantes, todos los constituyentes que puede obtener el PRI, y lo mismo con el resto de los partidos, pues va a estar en condiciones de tener una sobrerepresentación que no tendría si se llevaran a cabo elecciones normales, es decir, como bien lo decía Armando, distrito por distrito, con candidatos que compitieran para obtener esa representación. Entonces, de esta manera, el PRI puede tener más, o al menos la tercera parte de los constituyentes, es decir, el derecho de veto, porque las votaciones que se hagan van a ser votaciones calificadas, que requieren los 2/3 de los constituyentes, y consecuentemente, si tienen la tercera parte, van a tener el derecho de veto. En este constituyente no va a pasar nada que el PRI no quiera. Esta forma tramposa que han diseñado obedece a un plan estratégico que seguramente ya tienen armado para imponer sus criterios, para imponer sus puntos de vista. Decía Muñoz Ledo, y lo reproduzco en esta publicación, en 2011 nos dio una conferencia en Movimiento Ciudadano que se llama Ciudad Libre, una espléndida conferencia que reproduzco, porque ahí Muñoz Ledo retrata lo que pudiera hacerse con un constituyente auténtico y con una ciudad que realmente fuera soberana. Podríamos hacer realidad el sueño que se ha tenido durante décadas en esta Ciudad de México. Si otras fueran las condiciones y los términos en que se aprobó esta reforma política. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos conciencia, que tengamos claridad y que todos participemos. Empieza, y se los digo porque he platicado con muchas organizaciones y he estado en varios
programas de radio y de televisión. Felizmente ahora hay una red muy amplia en la Ciudad de México, casi cada colonia tiene una estación de radio o de televisión, y me han invitado en varias de ellas a platicar sobre el tema. Y puedo decirles que un fantasma empieza a recorrer la Ciudad de México. Pero hagamos que este fantasma se convierta en realidad y que realmente, como aquí se ha planteado, se escuche a la ciudadanía. Y hablar de ciudadanía en la Ciudad de México no es hablar de los niños bonitos, de las niñas hermosas, de las mis reinas que se han puesto de moda, sino hablar del pueblo y crear condiciones para que los diferentes segmentos de la población, los segmentos más desvalidos, los que normalmente no tienen voz, que se hagan escuchar. Por eso es importante este Congreso Constituyente. Pero para que tenga éxito, debe de planearse y plantearse de manera inteligente. Si simplemente se hace una convocatoria y luego se hace una reunión y ya ahí se dicen discursos y se plantean varias cosas y se saca nada más algún resolutivo, eso no va a tener mayor trascendencia. Lo que a mi juicio es fundamental, es básico, es indispensable, buscar la manera que cada uno de los segmentos sociales que aquí han sido señalados y otros más, puedan tener voz, es decir, que sus planteamientos se hagan explícitos, se hagan claros, que los no asalariados en una reunión puedan decir cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus demandas. Aquí ya se ha tocado, ya Armando lo señaló, cómo el gobierno actual está actuando en forma arbitraria y elitista. Entonces, cada segmento, en función de su circunstancia particular, pues es muy importante que exprese cuáles son sus demandas, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus urgencias, pero que no sea un planteamiento abstracto, que le pongamos rostro a cada uno de los grupos, que no sean demandas genéricas, postuladas por una ciudadanía en abstracto, o por una izquierda, o por un progresismo enunciativo. No, hay que reunir a los no asalariados y que hablen y escucharlos, a los campesinos, a los ejidatarios, a los comuneros, a los artesanos, a los locatarios, a todos los comerciantes del sector informal, a los indígenas, a los pobladores de barrios y pueblos originarios, a las trabajadoras domésticas, a los sexoservidoras, inclusive a los niños de la calle, a las mujeres sin techo. Hay un grupo de mujeres insurgentes, porque en este diálogo que he sostenido me he enterado de que hay un numeroso grupo de jóvenes, mujeres, que están reclamando no solamente los derechos que ya tienen las mujeres en la ciudad, sino ir mucho más allá. Hay que convocarlas también. Hay que convocar a los jóvenes de zonas populares, que siempre han sido tan olvidados y tan reprimidos, a los transportistas, a los adultos mayores que no tienen voz política. Hay un programa del gobierno de la ciudad que puso Andrés Manuel, donde se les da un apoyo económico, pero no hay una representación política y social de ella. Emilio, el que era dirigente de tu delegación de Iztacalco, Serrano. Y a los carretilleros también, o diableros. Carretilleros. O diableros, como quieran llamar. Porque son uno de los sectores también en igual. Son indígenas que se dedican al trabajo más duro. Entonces,
hay que convocarlos a los adultos mayores y darles una voz y una representación política. Hay que tomar en cuenta a los niños que están tan abandonados en la Ciudad de México. Y lo digo en términos globales, No hay una atención prioritaria del gobierno de la ciudad hacia los niños. En la asamblea no hay una comisión que se dedique a la infancia. Y decía Porfirio en esa conferencia magistral que si nosotros atendiéramos a la próxima generación durante 25 años, podríamos cambiar radicalmente el perfil de nuestra sociedad. O sea, los niños de alguna manera hay que ver cómo se toman en cuenta. Ya se mencionó a los carretilleros o diableros. Hay que convocarlos. Y también, no olvidemos, ya de alguna manera en forma implícita, lo dijo Armando, los derechos de la sociedad, el derecho al uso de la vía pública, del espacio público, que está tan usurpado en la Ciudad de México. Hay que liberarlo y permitir que todos, que toda la sociedad, que todos los grupos, que todas las personas lo puedan disfrutar. Entonces, la propuesta concreta sería, mi propuesta en base a la experiencia que tengo de participación y de lucha social, que se convoque a estos grupos, que se hable con ellos, que ellos se expresen, que planteen sus demandas, que se constituyan interlocutores, porque no debe ser nada más una consulta de un día y ya, ahí nos vimos. No, que ellos asuman el liderazgo y la representatividad de esos segmentos. Y que, después de haberlos escuchado a todos, los especialistas aquí, Villaseñor tiene contactos con universidades muy reconocidas, que inclusive otorgan doctorados. Entonces, nos pueden ayudar a que una constitución tiene una parte dogmática, le llaman parte dogmática, donde están contenidos todos los derechos sociales. Aquí sería muy importante que en esta parte dogmática, y que les garantizo que esto no va a ser tomado en cuenta por el grupo asesor, ni por el grupo nombrado por el jefe de gobierno para que asesore. Se van a referir a derechos humanos, lo puede hacer espléndidamente Miguel Concha, tiene toda la autoridad y el conocimiento, o lo pueden hacer los deportistas, pero estos segmentos no van a tener derechos, no van a ser considerados en sus derechos. Entonces, la propuesta concreta es que después de escucharlos, se arme con especialistas, con buenos abogados, esta parte dogmática, y se les considere con todos los derechos. Y después viene la otra parte, que es la organización del Estado, es decir, la organización del gobierno, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, tendrá que hacerse. Pero ya con estos elementos, que se convoque a un Congreso Constituyente y que se oficialice una propuesta de constitución, y que obviamente todo esto se pelee, porque no es nada más para darlo a conocer, debe ser parte de una lucha social que no concluya, sino hasta que se apruebe en el Congreso Constituyente, se aprueben, se reconozcan estos derechos. Sería la propuesta y las consideraciones que yo les haría.